Mi nombre es Juan Izquierdo Sánchez. Llevaba en la Guardia Civil pues desde final de enero de ese mismo año, o sea, llevaba 6 meses, como el resto de los compañeros. Éramos todos de la misma promoción, todos con la misma antigüedad, y tenía 20 años recién cumplidos. Los cumplí el último día de junio de ese mismo año, o sea, los cumplí en la academia. Todo. Mi tío fue guardia civil en el pueblo, en la casa de mis padres estaba enfrente del cuartel y mis amigos eran los hijos de los guardias. De hecho, uno de ellos se hizo guardia, fue al colegio de guardias jóvenes en Valdemoro y bueno, pues ahí me enganché y decidí hacerme guardia civil. El riesgo sabíamos todos que existía. Lo que pasa es que, claro, la juventud tiene eso, que ve el riesgo como lejano, como algo improbable. Y lo asumes, aunque lo sepas que está, lo asumes. Todos en la academia sabíamos que, de hecho, pocos días antes de nuestro atentado hubo otro, cerca, en los alrededores del Vicente Calderón, si no recuerdo mal. Y sabíamos que se podía producir, sabíamos que el Comando Madrid estaba activo en aquellos momentos. Y claro, el itinerario del autobús era o dirección arriba a salir por la Plaza de la República Dominicana o por Costa Rica. Es que no había otro camino posible, o sea, dos direcciones. Y sabíamos que en cualquier momento pues, podía pasar. Pero no era algo de lo que habláramos, era la verdad. Todos éramos conscientes de ello, pero no era algo que se hablara, que lo estuviéramos contando continuamente. Eso es algo que me ha llamado la atención siempre. Bueno, las instrucciones, porque el convoy de los dos autobuses llevaba un vehículo delante y otro vehículo detrás, los vehículos de seguridad. Pues las instrucciones básicas para qué es lo que teníamos que hacer, mantener siempre el contacto visual con los vehículos, con los autobuses y poco más. Si es que yo creo que quien más instrucciones recibiría sería el conductor del autobús, Jesús Gama Rangel, perdón. Él era el que decidía los itinerarios en cada momento, en cada día, y supongo yo que las instrucciones las recibiría él, el conductor o los conductores de los autobuses, el que fuera en cada momento. Pero a los alumnos, salvo las básicas, cuando nos tocaba hacer ese servicio de escolta, no teníamos otra, íbamos en el autobús, sin nada más que nosotros, o sea, algunos de sin arma, siquiera, o sea, no llevábamos nada, más que el casco. No recuerdo nada, curiosamente yo entré en shock, me dijeron que salí andando del autobús y que incluso entré andando al hospital, pero no recuerdo absolutamente nada de esa mañana. Sí, tengo recuerdos del día anterior, perfectos, del viaje de vuelta, porque al ser fin de semana fuimos por primera vez a visitar a nuestros padres a Granada. Bajamos a Granada y el viaje de vuelta, pues recuerdo algunas cosas, vamos, como si fueran hoy. Pero aparte de eso, solo sé que ese día tuve un servicio que se le dice imaginaria, que es estar despierto por la noche durante 2 horas en el turno que te toca. A mí me tocó el último turno y yo fui quien encendió las luces y quien despertó al resto de los compañeros para levantarnos ese día para ir a la práctica que nos tocaba. Y eso lo sé porque lo recuerdo del día anterior, porque lo hablé con mi madre. Mi madre quería que me quedara en el pueblo porque había una boda de un familiar, quería que me quedara en el pueblo y que apurara un poquito más porque llegué el día anterior por la noche, total, que habíamos estado poco tiempo juntos. Y le dije que no, mira, mamá, no puedo porque tengo que llegar antes de esto y encima tengo servicio esa noche, o sea que no puedo quedarme. Y lo recuerdo, sé que es eso por la conversación con mi madre, no por ese día. De ese día no recuerdo absolutamente nada. Yo me desperté una semana después en la habitación de la UCI, atado encima y sin saber qué hacía allí. Medio adormilado con la medicación y sin saber qué hacía allí. Y lo primero que pensé, digo, bueno, pues me habré caído con la moto. Me habré caído con la moto.
cuando me decían que si la bomba, que pensaba yo para mí, ¿qué dice esta gente? Que hombre, no, yo no sabía nada. Hasta que no pasaron unos días y ya empezaron a venir mandos, empezó a venir gente y ya tomé un poco conciencia de la situación, pero al principio nada, no sabía absolutamente nada. Pues la verdad es que yo creo que era fruto de la medicación, de los tranquilizantes. Eh, es que no sabría explicarlo, es como de incredulidad. Pero no puede ser, no puede ser verdad, no puede ser esto. Negaba que tuviera las secuelas físicas que todavía tengo. Las seguí negando incluso hasta casi final de la hospitalización. Yo estaba empeñado en que no había perdido el ojo. Digo, no, mire usted, yo lo siento, yo no puede ser, yo no he perdido el ojo. Y me decía el médico, digo, bueno, vale, pues lo que tú digas, pero es lo que tenemos. Y era un poco como de negación de lo sucedido. Como no creérmelo. Digo, no, esto no puede ser, esto no puede pasar. Luego vino otra fase, que era la de no hablar, la de no querer recordar nada, la de rabia, en fin. Supongo yo que será normal en este tipo de situaciones. Pues de secuelas físicas, la más evidente es la pérdida del ojo derecho, pérdida de algunos dientes, algunas piezas dentarias, rotura de esta parte de la cara, fractura nasal, y todavía mantengo metralla en la cabeza como consecuencia del atentado, que no han podido extraer. No ha habido madera, la han intentado un par de veces y dicen que es peor el estropicio de sacarla que dejarla ahí. O sea que eso, y bueno, pues cicatrices por el resto del cuerpo y demás. Secuelas psicológicas, afortunadamente, las he ido salvando, las he ido superando y bien, es todo secuelas físicas. Estuve hospitalizado de principio un mes en La Paz. De ahí me dieron el alta, fui al pueblo, a casa de mis padres, y bueno, pues luego volví a ingresar de nuevo, a regresar en el Gómez Ulla para intentar arreglar un poquito estéticamente, para intentar colocar una prótesis, y eso duraría pues aproximadamente un año en intervalos. O sea, estaba ingresado un mes, 2 meses, 3 meses en alguna ocasión, me mandaban a casa para que descansara un poco de hospital, me volvían a ingresar otra vez, en fin, y así estuve pues, alrededor de un año, prácticamente en distintos periodos de tiempo. No me reincorporé, por supuesto, a la Guardia Civil. Pasé el tiempo reglamentario de baja, pasé el tribunal médico y causé baja en el cuerpo. No volví a ponerme el uniforme más que en determinados actos para el Día de la Patrona y demás. O sea, no he vuelto a trabajar en la Guardia Civil. Al principio fue duro, al principio no me lo quería. Yo quería seguir trabajando. Yo quería seguir trabajando. De hecho, vino un mando, uno de nuestros mandos, el que era entonces comandante Pedraz, y se lo dije, ¿no? Y bueno, y cuando salga de aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Me dan el curso por terminado, porque no lo habíamos acabado. Y dice, sí, no te preocupes. Y si tienes que estar un tiempo adaptándote a la conducción de la moto, pues ya lo iremos viendo, no te preocupes por eso. Pero luego me encontré con la realidad. La lesión era excluyente, o sea, no había forma de continuar en el cuerpo de esta manera, y ya está. Y tuve que pasar al retiro. ¿Qué le digo? Lo llevé al principio mal, porque era un trabajo vocacional, porque yo quería ser guardia civil, porque yo quería ser motorista de la Guardia Civil, y de golpe y porrazo, pues todo eso se vino abajo. Asimilarlo al principio fue durillo, pero bueno, poquito a poco pues vi que podía hacer otras cosas. Y ya está, y la vida pues me ha ido llevando por otros caminos. Pues no me lo creía, no me lo creía. Ya entonces empecé a preguntar el nombre de los más cercanos. Recuerdo que pregunté por mi amigo y paisano Ángel de la Higuera, y ya me dijeron en qué situación se encontraba.
Mi madre estaba en contacto con los familiares de Calvo Gutiérrez, de Miguel Ángel Dorado, en fin, los más cercanos, los que estábamos en el hospital, sobre todo, en el mismo hospital, pues yo conocía su situación por mis padres, sobre todo por mi madre, que hablaba con sus familiares. Y bueno, cuando ya te enteras que han muerto tantos de golpe, pues piensas que no puede ser, que eso no, de verdad, no lo asimilas. Ya conforme pasan los días, pues mira, este ha vuelto, perdón, ha fallecido, el otro está muy grave, y bueno, dices, vale, pues yo he tenido suerte, y por qué yo he salido y por qué ellos no. En fin, es que no lo entendía, íbamos todos en el autobús, no sabía cómo había sido el atentado, bueno, por qué ellos han muerto y por qué ha habido gente que ha resultado casi ilesa, porque son cosas que se pregunta uno y que en ese momento pues no tienes respuesta. Con el tiempo pues se va uno enterando de todas las circunstancias y ya pues tomas conciencia de ello. Sí, hombre, nos conocíamos todos, todos estábamos en la misma clase, todos hacíamos las prácticas juntos, nos conocíamos todos. Tenían relación con varios de ellos, sobre todo con mi paisano Ángel de la Higuera, con Santiago Iglesias, con Jesús Jiménez, con Antonio Lancharro. Es que nos conocíamos desde que ingresamos en la Guardia Civil, incluso con mi paisano Ángel de la Higuera, desde el día que nos examinamos, desde el día del examen teórico, nos sentamos uno al lado del otro, por apellido, desde ese día nos conocemos, o sea que la relación era íntima, aparte de paisanos éramos buenos amigos, y, en fin, teníamos más relación con unos que con otros, pero nos conocíamos todos. Con el tiempo, pues ya esas secuelas se van curando, lo mismo que las secuelas físicas. Pero sí, las secuelas psicológicas son importantes y conocer de golpe que tu amigo con el que habías estado el día anterior ha muerto, pues la verdad es un golpe muy duro y te preguntan muchísimas cosas. Que por qué pasan estas cosas, que por qué ellos sí. En fin, es duro, pero bueno, pues hay que salir. Se sale de ello y dices, vale, pues le han tocado a ellos, ya me ha tocado otro tipo de suerte y ya está. Sí, la verdad es que tanto por nuestros mandos como por la sociedad en general, yo sí noté el apoyo. De hecho, recibí, las guardo todavía, muchas cartas, muchos telegramas de apoyo que mandaban al hospital de muchísima gente, gente de la política, gente particulares, en fin, sí se notó el apoyo de la gente. Y luego me enteré que ese día hubo una avalancha de donantes de sangre en el hospital en La Paz, que la gente de Madrid, a la que le estaré eternamente agradecido porque me consta que incluso gente que vivía en la Plaza de la República Dominicana bajó a ayudar a los heridos, pues la gente de Madrid se volcó con los heridos y eso se agradece, eso lo llevamos siempre en el corazón. Seguimos manteniendo contacto sobre todo con los compañeros de Granada. Bueno, ya recientemente, a raíz de la inauguración del monumento a las víctimas de la Plaza de la República Dominicana, pues ya ahí cogimos el contacto con otros compañeros, luego en otro acto que hicimos, pues lo mismo, y mantengo el contacto con bastante gente de ellos. Y con familiares, recuerdo que vinieron a verme los hermanos de mi paisano, de Ángel de la Higuera, de Alfacar, vinieron a verme al pueblo. Y yo no fui capaz de ir a ver a sus padres. Es algo que no me vi con fuerzas de enfrentarme a esos padres sabiendo que yo había vivido y que su hijo no. Ahí no tuve el suficiente valor. Ya han fallecido y en fin, me queda esa espinita ahí.
pero bueno, por lo menos a los hermanos, y sigo manteniendo contacto todavía con los hermanos y con un sobrino de Ángel. Somos muy amigos y nos vemos de vez en cuando. Eso es, pues, como decimos por Andalucía, como una puñalada en el corazón. Eso es revivir otra vez lo que uno vivió en aquel momento y es sentir rabia. Es decir, bueno, ¿cómo puede seguir pasando esto? Recuerdo todavía el atentado contra el fiscal jefe del TSJ de Andalucía, que pasaba por la calle, pues pasé por la calle media hora antes del atentado y piensas que cómo puede haber gente que tenga tan malos pensamientos, que tenga tanto odio dentro como para hacer esas cosas. Eso lo vive mal. Se vive muy mal el atentado de Hipercor, porque fueron muchas víctimas, el de la Casa Cuartel de Zaragoza, conozco alguna víctima de ese atentado también. Y en general cada atentado pues es volver otra vez a lo mismo, a recordar lo que tú has vivido y saber que hay personas que están sufriendo aquello por lo que tú pasaste. O sea que se vive regular. Con el tiempo, algo mejor. Al principio se vivía con rabia y ahora pues se recuerda con cariño a los que quedaron en el camino. No se olvida, eso no se olvida en la vida, no se olvida en la vida. Nos mandamos WhatsApp a los compañeros y recordando a los compañeros caídos y ya digo, con el tiempo se vive un poquito mejor. Se recuerda con cariño a los amigos que se fueron. Ese acoso a las víctimas y en general a las fuerzas de seguridad por parte de una parte de, valga la redundancia, una parte de la sociedad vasca, no lo he entendido nunca. Es que yo he decidido vivir sin odio, porque el odio lo sufre quien lo tiene. Y he decidido vivir sin odio. Y no entiendo cómo puede haber gente con tanto odio y que les lleve a hacer esas cosas. La verdad no me entra en la cabeza. A veces siento desprecio, a veces siento hasta pena. ¿Cómo pueden vivir de esta manera? ¿Cómo pueden sentir? ¿Cómo pueden ser capaces de matar a sangre fría a otra persona a la que no conocen? O incluso a la que conocen. Porque ya hemos hablado antes del caso del guardia que salvó a este niño que luego fue su asesino. O sea, eso es algo que no me entra en la cabeza, que para mí no tiene explicación ninguna. Yo digo, como he decidido no odiar, pues como que olvido, lo dejo tema tabú. O sea, no hablo de ello e intento dejarlo aparte. Pues la verdad, el sentimiento de venganza, yo creo que lo hemos tenido todos al principio. Si en determinadas circunstancias me hubiera encontrado a los autores del atentado, no sé cómo hubiera reaccionado. Eso en un principio. Ese sentimiento de venganza estaba ahí, sobre todo cuando tenía que ingresar una y otra vez en el hospital, cuando las cosas no salían bien, y a veces me encontraba desesperado y el sentimiento de venganza estaba ahí. Pero tenía muy claro que ese no es el camino, la venganza no es el camino y que tendría que confiar en la justicia y que, bueno, que te guste más o te guste menos la resolución judicial que pueda recaer, como pasó al final, pues tienes que seguir las reglas, tienes que vivir en sociedad y acatar lo que se decida. Así que por esa parte me parece que las víctimas hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, no acudir a sus mismos métodos. No vengarnos porque eso no trae nada bueno. Se entra en una espiral que no es buena, además de que es ilegal, por supuesto. Pero, en fin, nunca se ha contemplado con todas las víctimas con las que yo he hablado, se ha contemplado nada de venganza, en fin, el sentimiento de querer que se haga justicia, que pasen el mayor tiempo posible en la cárcel, sí, eso todas, pero
Más allá de eso, más allá de la estricta legalidad, nada. Sí, sí, efectivamente. Nunca nos hemos querido equiparar a los verdugos, nunca. Hay un compañero que lo dice, además de forma muy gráfica. Ellos han elegido ser verdugos y nosotros no elegimos ser víctimas. O sea que ese es un camino que se elige. Nosotros no elegimos ser verdugos tampoco. O sea, no queremos ese camino de revancha en ningún momento. La revancha únicamente legal, nada más. Sí, sí recuerdo perfectamente cuando los detuvieron, fue en enero del año 87, si no recuerdo mal. En fin, estaba en casa de mis padres entonces. Bueno, pocos días después tuve que ir al juzgado a pasar reconocimiento forense. Ya hasta allí estuve hablando con el fiscal, con el juez, que por fin los habían detenido. Y bueno, pues sí, muy bien. Ahora vamos a esperar a la sentencia. En un principio me llamaron a declarar en el juicio y me suspendieron la testifical. No fui. Y luego en un segundo juicio contra Suárez Gamboa, ya ahí sí asistí. En fin, fue una declaración corta porque, como no recordaba nada del atentado, pues no pude describir nada de lo que me preguntaron. Y bueno, luego pues esperar que saliera la sentencia. Todos sabíamos que los iban a condenar a muchos años y sabíamos pues cuál es el sistema judicial, el sistema penitenciario español, que iban a cumplir poco tiempo de condena, como efectivamente así ha sido. En fin, ya sabemos que la mayoría están en libertad, si no todos, y bueno, nos parece algo injusto. No se ha hecho toda la justicia que se debería haber hecho, pero es lo que hay. Esos casos sin resolver, la verdad es que duelen. Duelen, hombre, afectan, claro que afectan porque, bueno, yo por lo menos he obtenido reparación. Tengo una sentencia que me avala, que me fija una indemnización que, aunque no te da, te compensa todo el daño sufrido, porque eso no tiene valor, es incalculable, pero bueno, por lo menos yo la tengo. Yo sé quiénes son mis asesinos y sé que han pagado algo de su culpa. Pero todas estas víctimas que no saben quién es el asesino de su familiar y demás, la verdad es que lo tienen que estar pasando bastante mal y parece ser que la cosa se va a quedar en eso, o sea que van a quedarse en justicia mucha gente y eso no, la verdad que no debería suceder. Pues la verdad es que sí, uno siente la solidaridad de la gente. Cuando les dices que eres víctima y sobre todo cuando les dices eso, la gente que vivió aquellos años tan duros, pues se acuerda del atentado y se nota la solidaridad y la comprensión de la gente. En ese aspecto, la verdad es que sí, España es muy, muy solidaria y se nota, la verdad es que eso reconforta, que todavía haya gente de buen corazón que nos apoye. No, las nuevas generaciones no son conscientes de todo el sufrimiento que se causó. Puede ser que alguno, pues, por referencias de terceros, de familiares, de amigos, pues conozca algo, pero la mayoría de la gente joven no tiene conciencia de lo que supuso la existencia de tanto de ETA como del Grapo. O sea, en España ha habido varias bandas terroristas y no son conscientes del daño que causó y de todo el sufrimiento que causaron aquellos malnacidos, porque no se les puede llamar de otra forma. Pues fundamentalmente transmitir lo que yo pienso, el que vivir con odio no conduce a ningún sitio y que se preocupen por informarse. Siempre se ha dicho que quien conoce la historia no la repite, que se preocupen por informarse, por no adoptar posturas extremas que lleven a radicalizarse y a tomar caminos que no conducen a ningún sitio. En ese aspecto, pues
yo creo que las instituciones educativas podrían hacer algo más. Que esto fuera como una especie de asignatura optativa, como puede ser la seguridad vial, que vendría muy bien impartirla en las escuelas, pues que se dieran charlas en las escuelas, en los institutos, de lo que fue el terrorismo, de lo que supuso el terrorismo y de lo que conduce el odio y la polarización extrema. Vamos, sin duda, lo estamos viendo día a día. Ahora se intentan blanquear a los terroristas y a sus cómplices en las instituciones, lo estamos viendo todos los días en los telediarios y los vemos que están sentados en el Parlamento y bueno, como si no hubiera pasado nada. La verdad es que no es algo que te guste, pero bueno, tienes que aceptarlo porque hay gente que los vota, sin más. Pero que sí, que intentan cambiar la historia e intentan quedar también como víctimas, ellos víctimas de una especie de guerra. Es lo que han dicho siempre, entre otras cosas, que ellos estaban en guerra con el Estado. Bueno, yo no he visto guerra por ningún lado. Era una guerra muy desigual. Unos poníamos nuestras vidas, nuestros cuerpos, como se suele decir, poníamos la nuca y otros disparaban. O sea, esa ha sido la historia de siempre. Y ahora han intentado darle la vuelta para aparecer ellos como víctimas también de una represión que no ha existido. Y que no existe, vamos, ni existió nunca. Sí, se siente una especie de síndrome de culpabilidad. De decir, bueno, ¿yo por qué he resultado con vida? Y a partir de ahí empiezas a tener miedo de decir, bueno, y no pueden venir, no me conocen, porque es que como también ejercí la acusación particular en el juicio contra ellos, como que me señalé frente a los terroristas. Y ahí cogí miedo a que volvieran a por mí, a que volvieran a atentar contra mí. Luego me di cuenta que es un miedo compartido, que mucha gente lo pensaba y que sufría por ello incluso durante mucho tiempo, y hubo un compañero que decidió dejar la Guardia Civil a causa de ese miedo que tenía a que volvieran a... que era incapaz, estando en la carretera, era incapaz de parar un coche porque pensaba que el coche que venía era el etarra de turno que venía a rematarlo. O sea que es una cosa que sí, que al principio pensaba que era yo solo, tenía pánico subirme en un autobús. Primero porque el atentado lo sufrimos en el autobús y segundo porque siempre que te sentabas, si se sentaba alguien detrás pensaba, bueno, ¿por qué se sentaba detrás de mí? Pues simplemente porque era su asiento y ya está, no había otra explicación. Pero empezaba a dar vueltas, te inquietaba, volvías la cabeza para ver quién era y sentías inquietud y miedo. Y mirar en los bajos del coche, pues he mirado bastantes años. Yo la verdad es que no me fío, soy desconfiado por naturaleza. O sea, lo que sentí fue incredulidad. Yo de esa gente no me quiero nada. Incluso hoy en día tengo miedo de que puedan volver a atentar, de que algún loco pueda volver a coger las armas y a volver a atentar, aunque tenga un recorrido corto, pero que pueda volver a atentar a alguien, no sé, porque ha sucedido en otras organizaciones. Así que ese día pues no me creía nada, así de simple. Cuando hicieron la pantomima de la entrega de las armas, llevando 2 pistolitas y demás, menos todavía. Y a día de hoy yo pienso que están ahí como a la espera, a ver qué. En general sí. Últimamente, quizá por esta situación política que vivimos, se está un poco blanqueando a los terroristas y a sus cómplices, pero en general yo creo que sí, que la sociedad en general sí lo ha hecho bien en ese sentido y ha ayudado mucho. Sociedad que no nos olvide, lo que fue, lo que supuso el terrorismo, sobre todo para que no pueda volver a suceder. Agradecerle la solidaridad que ha tenido con nosotros, por supuesto, eso gracias infinitas. Y a los compañeros, pues todo mi cariño.
Un abrazo grandísimo a todos, porque todos hemos pasado por lo mismo y, en fin, se sabe lo que han sufrido unos y otros.